Muy bien, nos metemos en otros asuntos porque esta semana, una vez más, la agresión contra las mujeres, la violencia sexual contra las mujeres se ha puesto de manifiesto en las noticias, en las redes sociales, en la agenda pública. No solo la violación de una menor, que además está en estado de coma, sino escuchar a un influencer en una entrevista que hizo un boxeador, ¿no es cierto?, hablando con una normalidad y con una tranquilidad y con un desparpajo de haber ejercido violencia contra una mujer. Que además sale un segundo video donde un conjunto de corifeos acompaña y celebra la ocurrencia de este sujeto, ¿no es cierto? La pregunta es, bueno, ¿y cuándo esa normalización nos atrapó? ¿Cuándo, en términos de salud mental, hemos sido tan blandos y tan plácidos con noticias como esta? Bueno, acudimos a la experiencia sin duda del doctor Luis Matos, que nos acompaña. El doctor Matos es médico psiquiatra, es psicoterapeuta, es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Psiquiatría Infanto-Juvenil, así que es una voz más que autorizada para hablar de este tema. Doctor Matos, un gusto tenerlo en el programa. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Se usa la palabra normalización, una suerte de, ay, ya es normal, ¿no es cierto? ¿Pero es normal? Mi estimado, no es normal y es tan anormal como cuando decimos roba pero hace obra. Es como si estuviéramos llegando a un nivel, a una escala de valores devaluada. Como ciudadanos ya nos resignamos. Y mientras haya, como diría algún autor, una persona de 1 millón que diga esto está mal, hay esperanza. Quisiera avanzar en esta entrevista pensando siempre en las víctimas y nuestra empatía y solidaridad con ellas, pero sin dejar de descuidar y entender la conducta del agresor. Comienzo por la víctima. ¿Por qué hay casos donde el daño es tan grande, la psique se ve tan dañada por una agresión de esta magnitud, que pueden pasar años hasta que sepamos que esto ocurrió en el seno de nuestra familia, en un amigo, en alguien que estaba en el trabajo, doctor Matos? Por lo que usted está diciendo, ya se ha hecho casi normal. Se espera que exista violencia, en lugar de decir esto no puede ser. Y yo le diré que incluso gente, entre comillas, cultivada, educada, sin duda, cuando recibe una agresión, duda denunciar. A mí me tocó ver de cerca el caso de una doctora que en una reunión entre colegas fue agredida, manoseada por otro colega. Ella salió de la reunión, pasó 1 mes para que denunciara. ¿Y qué había pasado en el intervalo? Se preguntaba si valía la pena o no denunciar, si le creerían, si le harían caso, o más bien iba a quedar peor. Entonces, esto es algo que hay que tomarlo muy en cuenta para enseñar a todos, pero sobre todo a las niñas, a todos los niños, pero sobre todo a las mujercitas, que no pueden dudar. Hay un consejo que daría yo. Si una mujer, ante el toque de un varón, ante un roce, se siente incómoda, ahí hay algo malo. Ok. O sea, si alguien está en la combi, está en la calle, roza a una mujer, y ella no se siente incómoda, ha sido casualidad. Pero la mujer tiene que confiar en ella y en su intuición. Cuando se siente incómoda, ahí hay algo. Buen punto. Eso es clave. Y más aún, desde, yo diría, poco menos que está empezando a caminar una criatura, tiene que escuchar mensajes de la madre, sobre todo, en el sentido de nadie tiene por qué maltratarte, nadie tiene por qué tocarte, nadie tiene por qué insultarte, ni atentar contra tu autoestima, tu dignidad. Si a una persona desde pequeñita se le da esa información, va a entender lo que son derechos humanos. ¿Y por qué establece, perdóneme, doctor Matos, que la línea debe ser materna en tanto al consejo? Es que el mensaje más claro es de la madre.
El padre también, por supuesto. Por supuesto. Pero quien está ligada mucho más intensamente a los niños es la madre. Y ahí viene otro detalle. Si la madre de por sí ya es violentada, maltratada y humillada, da el mensaje sin darse cuenta que eso es normal. De acuerdo. Ahora, y entonces caemos en esa cadena entiendo. de transmisión intergeneracional de la violencia doméstica, donde lo más dañino es lo que se conoce como la conspiración del silencio. El silencio. Correcto, doctor Matos. Ahora, me he quedado pensando en el ejemplo que usted ha dado de una doctora que, claro, es una persona educada, con formación y que duda, ¿no es cierto? Ella duda, dígame usted. Pero me voy al mundo infantil juvenil de la violencia sexual ejercida en el seno de la familia, donde además hay amenaza. Cállate, no digas nada. Si tú hablas, algo le va a pasar a tu mamá. Eso es una condición mucho peor de agresión. Pero por supuesto, y no olvidemos que los agresores generalmente son familiares muy cercanos. Sí, señor. Y lo que dicen a la criatura es, si tú hablas, yo mato a tu mamá. O yo mato a tu papá, o te mato a ti. Esto, si es que la criatura estuviera ya advertida desde antes, no tendría mayor efecto. Claro. Pero para eso, mi estimado, tiene que haber lo que se conoce como confianza, un buen vínculo entre madre e hijo o hija. Si la criatura sabe que su madre, o su padre, por supuesto, lo van a defender, de inmediato va a contar. En cambio, si dice, voy a contar y me van a pegar, me van a llamar la atención. Claro. No me van a creer. La criatura se calla y el agresor aprovecha. Doctor Matos, lo llevo al terreno del agresor. ¿Qué lo hace suponer al agresor que ese cuerpo es suyo? ¿Qué le hace creer, no es cierto, que puede vulnerarlo y tomarlo y hacerlo para sí? Eso, en pocas palabras, o en una sola, se llama machismo. Es terrible cómo observamos que cuando una chica acepta al enamorado cree en un altísimo porcentaje que ya es suya. En todo sentido. Y usted sabrá que actualmente, entre comillas, la prueba de amor es dar la clave del teléfono. Entonces ya yo me hago de ti enteramente. Tú ya no tienes vida privada. Yo tengo derecho a disponer de ti como me dé la santísima gana. Y la mujer lo acepta. Y eso es lo más grotesco. Incluso todavía existen, y ojalá alguna vez esto se acabara, chicas que dicen, no me cela, no me cree, no me quiere. Claro, aspiran al celo como una forma de afecto, ¿no? De afecto. Es lo contrario. Es la confianza, la prueba del... La mujer, en la medida, ahí también, en la medida que se sienta obligada a contar sus cosas más íntimas, en la medida que tengan que pedirle permiso al enamorado, ni siquiera al marido, al enamorado, para ver a sus amigas o ir a una fiesta, en la medida que sienta que está violentada, allí debe saber que ya eso es una señal grave de advertencia. Correcto. Y otra cosa que ocurre mucho con los agresores es que, y esto viene desde la prensa, por ahí la autocrítica, se les pone el calificativo de enfermos. Y el decir que alguien está enfermo me parece que es una forma de disculpar, doctor Matos. Porque de pronto no están tan enfermos como pensamos. Si hablamos de enfermo en el sentido de un enfermo mental que no sabe lo que hace, que no sabe dónde está, que no diferencia el bien y el mal, por supuesto que no están enfermos. No están enfermos. Eso se llama, en general, personalidad psicopática. Okay. El psicópata, si tiene una enfermedad, entre comillas, es su incapacidad para sentir compasión por la víctima. Por supuesto. Su dificultad para reconocer qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Pero en el fondo sabe que eso no es correcto. Sabe. Y por eso tiene responsabilidad penal. Así es. En cambio, si decimos pobrecito es un enfermo, lo estamos, entre comillas, liberando de responsabilidad. Sería muy determinista decir que el violador es consecuencia de una acción violenta sobre él mismo en su infancia. Muchos casos, claro, no será la regla absoluta, pero muchos de ellos
han crecido y vivido en ambientes donde las cosas se definen a golpes, con violencia. Entonces, hay una frase atroz que dice que es preferible, comer o ser comido. Homo homini lupus. El hombre es lobo de los propios hombres. Sí. Entonces, a mí me quedan dos posibilidades. O soy agresor o soy víctima. Ese tipo de planteamiento dicotómico en blanco y negro es el que hace tanto daño. Y más aún en los colegios, en las instituciones laborales, el mensaje es: tienes que ser vivo. Y ahí la famosa frase, pues: yo voto por fulanito porque roba pero hace obra. De acuerdo. En cambio no voto por fulanita porque esa es una monse. De acuerdo. Doctor Matos, desde las ciencias sociales nos están proponiendo la revisión de lo que se llaman las nuevas masculinidades. Es decir, que los hombres seamos capaces de volver a mirarnos a nosotros mismos y a evaluar, mirar, monitorear el hombre que hemos construido. ¿Qué tipo de hombre es? ¿Qué relaciones establece con sus compañeras? ¿Le parece una aproximación valiosa desde las ciencias sociales? Muy valiosa. Desgraciadamente, el paradigma de hombre es alguien más varonil, es aquel que sea más violento, más violento, más agresivo. Habrá visto incluso en algunos carros y hasta en las combis que ponen "only way, my way". Sí, es verdad. ¿No es así? O sea, yo soy el que decide todo. Hay un sentido común Y ahí. mi pareja y mis hijos tienen que hacer lo que yo diga. Eso tiene que acabar. Una vida más sana es aquella en la que mujer y hombre conversan, discuten, con los chicos también, y se ponen de acuerdo sobre determinadas conductas y qué va a pasar si no las cumplen. Pero no la actitud, entre comillas, del macho. De acuerdo, de acuerdo. Estamos viendo en pantalla un pronunciamiento de la Sociedad Peruana de Psiquiatría. Así es. Cuénteme la necesidad de manifestarse de la sociedad y de hacer público su punto de vista respecto a la agresión contra las mujeres. En general, lo que observamos en nuestra sociedad es que en relación a esa niña que acabó suicidándose, se decía también que se había caído de un piso alto de su Porque colegio. es un comunicado del 2022 de la pequeña que cae de un tercer piso en un colegio, ¿no? Así es. Bueno, prácticamente no habían pronunciamientos muy concretos de otras sociedades. Entiendo. Y de las autoridades. Entiendo. Las autoridades de ese dichoso colegio prácticamente como que se ponían de costado. Entonces consideramos que era necesario hacer ese llamado de atención e invocar a la sociedad que se le dé importancia al tema de la violencia y del bullying en colegios, porque desgraciadamente un altísimo porcentaje, algunos dirían más de la mitad de casos de violencia contra los niños no reciben ningún tipo de atención, manejo, atenuación o ayuda. ¿Y cómo podemos como sociedad permitir que la criatura llegue a suicidarse? Entonces creo que es fundamental llamar la atención, sobre todo a nuestros profesores. Este es un programa, un profesor de docentes, escuela abierta. Claro. Y yo tengo pena de decirlo, no puedo generalizar, pero en mi experiencia limitada al respecto, casi no he visto profesores que se compren el pleito. Ok, hay mucho por hacer. Hay que comprarse. Doctor Matos, el tiempo me ganó, muchas gracias. Creo que escucharlo ha sido sumamente importante. Muchas gracias a usted. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Ha estado con nosotros el doctor Luis Matos, ahí lo han escuchado con la tranquilidad y la claridad con la que ha dicho cosas muy importantes en el programa de hoy. Vámonos a la pausa y seguimos con más, no se vaya.